Vale, ya hemos visto la comunidad y el individuo. ¿Y ahora dónde se aplica todo esto? Pues en el lugar más íntimo y a veces más complicado, el hogar. El texto lo convierte, por así decirlo, en el verdadero campo de pruebas de la fe. El texto se mete en tres relaciones clave del hogar de la época: matrimonios, padres e hijos y también siervos y amos. Y aquí hay algo muy llamativo: da instrucciones para todos, no solo para la parte que en esa sociedad tenía menos poder, las esposas, los hijos, los siervos, sino también para los que tenían la autoridad. El principio que lo une todo es el respeto y la sumisión mutuos, poniendo siempre a Cristo como el modelo a seguir. Y esto, para la época, era algo rompedor, porque desafiaba las jerarquías sociales de arriba a abajo. Hola a todos, hoy vamos a analizar a fondo una especie de manual práctico para la vida, sacado directamente de las fuentes originales. A ver, una cosa es creer y otra muy distinta es cómo se vive esa creencia, ¿no? Pues justo de eso va este análisis. Nos vamos a meter de lleno en la segunda mitad de la carta a los Efesios. Y es que aquí el texto da un giro, pasa de la teología, de las grandes ideas, a ser un manual, casi un paso a paso, para el día a día. El autor, que tradicionalmente se identifica como Pablo, hace aquí un cambio de marcha súper importante. O sea, después de poner sobre la mesa toda la base de la fe en los primeros capítulos, de repente el foco ya no es en qué hay que creer, sino ¿y ahora cómo vivimos? Es un giro total hacia lo práctico, hacia la vida real. Y ojo, que lo primero de todo en esta nueva forma de vivir no es algo individual, no va de yo, mí, me, conmigo, no, va de la comunidad. Todo el texto se centra en la idea de la Iglesia como un único cuerpo, un organismo unificado. Vale, ¿y cómo se consigue esa unidad? Pues el texto lo deja clarísimo. Se apoya en 7 pilares, 7 unos que son la base de todo. Habla de un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza y así hasta 7. Son los cimientos que comparten todos los creyentes. Y claro, con esa base, la estructura es increíblemente sólida. Pero atención, dentro de esta unidad tan fuerte hay espacio para la diversidad, y vaya si lo hay. El texto habla de dones únicos, pues que si apóstoles, profetas, maestros, pero estos dones no son para crear grupitos ni para dividir. Todo lo contrario, el objetivo es uno solo: construir, edificar y hacer más fuerte a toda la comunidad. Es esa tensión tan interesante entre ser parte de un todo y a la vez ser único. Bueno, y de la comunidad, de lo colectivo, ahora el foco se pone en el individuo, en cada persona. Y para explicar esa transformación personal, el texto usa una metáfora visual potentísima, la de quitarse una ropa y ponerse otra. Y es que esta imagen del cambio de ropa, es que ilustra a la perfección el contraste. Por un lado tenemos el viejo yo, que se describe con cosas como un pensamiento vacío, un corazón cerrado, impureza, en fin, esa es la ropa que hay que quitarse y tirar. Y por otro lado está el nuevo yo, que es una creación a imagen de Dios y que se define por la justicia y la santidad. Esa es la ropa que hay que ponerse. Y que nadie piense que esto es algo abstracto o poético, para nada. El texto lo presenta como un proceso súper claro, en 3 pasos. Primero, despojarse, o sea, quitarse de encima el viejo yo y sus costumbres. Segundo, renovar la mente. Hay que adoptar una forma de pensar completamente nueva. Y tercero, vestirse, ponerse esa nueva identidad. Al final, ¿para qué todo esto? Pues el objetivo último es cristalino, que la vida de uno esté alineada con la persona y el carácter de Cristo. No se trata solo de cambiar cómo actuamos por fuera, sino de una realineación total de quiénes somos por dentro. Muy bien, ya tenemos la nueva identidad, pero ¿y eso cómo se traduce en el día a día? ¿Cómo se nota? Pues ahora el texto se mete de lleno en la ética cotidiana, y lo hace con otra metáfora, la de caminar, cómo esta nueva persona se mueve por el mundo. Y aquí es donde se vuelve súper práctico. Se dan una serie de instrucciones muy concretas, que siguen siempre el mismo patrón: quitar algo malo y poner algo bueno. Por ejemplo, en vez de mentir, decir la verdad. En vez de una ira que destruye, buscar la reconciliación. En vez de robar, trabajar para poder ayudar a otros. Que es un manual de acción en toda regla. Y todo este nuevo caminar se presenta como un viaje, un paso de la oscuridad a la luz. La vida de antes se describe como un mundo de ignorancia, de actos que no llevan a ninguna parte. En cambio, la nueva vida es la de los hijos de la luz, una vida marcada por la bondad, la justicia y la verdad. Y con una tarea clara: sacar a la luz, exponer esas obras de la oscuridad. Vale, ya hemos visto la comunidad y el individuo. ¿Y ahora dónde se aplica todo esto? Pues en el lugar más íntimo y a veces más complicado, el hogar. El texto lo convierte, por así decirlo, en el verdadero campo de pruebas de la fe.
El texto se mete en 3 relaciones clave del hogar de la época: matrimonios, padres e hijos y también siervos y amos. Y aquí hay algo muy llamativo: da instrucciones para todos, no solo para la parte que en esa sociedad tenía menos poder, las esposas, los hijos, los siervos, sino también para los que tenían la autoridad. El principio que lo une todo es el respeto y la sumisión mutuos, poniendo siempre a Cristo como el modelo a seguir. Y esto, para la época, era algo rompedor, porque desafiaba las jerarquías sociales de arriba a abajo. Y llegamos al final. Después de haber fortalecido la comunidad, el individuo y las relaciones en casa, el foco se gira hacia afuera, hacia el conflicto externo. Pero cuidado, el texto hace una aclaración que es absolutamente clave. Esta lucha no es contra otras personas, no es contra carne y hueso, es una batalla espiritual contra fuerzas del mal. O sea que el campo de batalla está en otro plano por completo. Entonces, para poder mantenerse en pie en esta lucha, el texto dice que hay que equiparse con la armadura completa de Dios. Y obviamente no hablamos de una armadura de metal, sino de un equipamiento espiritual. La primera pieza es el cinturón de la verdad, que es lo que lo une y sujeta todo. Después viene la coraza de la justicia, pensada para proteger el corazón, el núcleo de la persona, de cualquier ataque. Para los pies, el calzado del Evangelio de la paz. Esto da la firmeza, la estabilidad, para no resbalar, para tener una base bien sólida. Luego tenemos el escudo de la fe, que es la defensa activa, lo que se usa para parar los ataques directos, para apagar, como dice el texto, las flechas encendidas de la duda o el miedo. En la cabeza, el yelmo de la salvación, que protege la mente con la certeza y la seguridad de la salvación. Y por último, la única arma de ataque de toda la armadura, la espada del Espíritu. ¿Y qué es? Es la palabra de Dios. No es para atacar a lo loco, sino para usarla con precisión en medio de la lucha. Así que, si lo pensamos bien, desde la unidad del grupo a la transformación de uno mismo y la fortaleza en casa, todo este plan tan detallado nos lleva a una pregunta final: ¿para qué sirve toda esta preparación? Y la respuesta que sugiere el texto va más allá de la simple autodefensa. No se trata solo de sobrevivir. Se trata de estar equipado para vivir de una forma radicalmente nueva, una forma que refleje el carácter de Cristo en cada rincón de la vida. Al final, no es un manual de supervivencia, sino un auténtico plan para florecer. Cuatro conceptos que resuenan con todo lo que los efesios acababan de leer en la carta. Primero, la paz. Y no hablamos solo de la ausencia de conflicto, Hablamos de esa paz profunda que Pablo ya había descrito en el capítulo 2, esa paz que derriba muros entre las personas, uniendo a judíos y gentiles en un solo cuerpo en Cristo. Luego, el amor. Este ha sido el motor de toda la carta. Vamos a sumergirnos hoy en una parte de las Escrituras que a menudo se pasa un poco por alto: el final de una carta. Y no una cualquiera, sino el cierre de la carta de Pablo a los Efesios. A ver, pensemos en esto un momento. ¿Son importantes las despedidas? La forma en que terminamos una conversación importante, un correo electrónico, una carta. ¿Verdad que a veces el final puede cambiar el sentido de todo lo que se ha dicho antes? Pues eso es justo lo que ocurre aquí. El final de Pablo no es un simple adiós y ya está. Es un final con un propósito clarísimo. Bien, vamos a analizarlo. Los últimos versículos de la carta a los Efesios, del 21 al 24 del capítulo 6, a primera vista podrían parecer un saludo estándar, de cortesía, pero como vamos a ver, en realidad son un resumen magistral de todo el mensaje de la epístola. Pablo empieza este cierre con una nota muy personal, hablando de la persona que lleva la carta, el mensajero, y la misión que tiene. Y ese mensajero es Tíquico. Ojo a cómo lo describe Pablo, no escatima en elogios, lo llama amado hermano y fiel ministro. Con esto establece su credibilidad desde el principio. Es su hombre de confianza, enviado para poner al día a los efesios sobre cómo estaba él, Pablo, que recordemos que estaba en prisión. Pero, a ver, ¿cuál era el propósito real de su visita? ¿Era simplemente para dar las últimas noticias? Y aquí está el punto clave. La misión de Tíquico no era una especie de SOS. Pablo no quería que la gente se angustiara por sus problemas. ¿Qué va? Todo lo contrario. El objetivo era consolar sus corazones y, sobre todo, animarles con su propio ejemplo de fidelidad. Quería que vieran que, incluso en la peor de las adversidades, él estaba viviendo el mensaje que les había enseñado. Vale, una vez cubierta esta parte personal, Pablo pasa a la bendición final. Y es aquí donde encontramos las palabras clave de todo el cierre. Esta bendición final no es algo que se le ocurre en el último minuto. Lo realmente fascinante
es que Pablo utiliza términos que han sido el corazón, el eje central, a lo largo de toda la carta. Es como si empaquetara todo el mensaje en unas pocas frases. Y estos son los 4 pilares de esa bendición: paz, amor, fe y gracia. 4 conceptos que resuenan con todo lo que los efesios acababan de leer en la carta. Primero, la paz. Y no hablamos solo de la ausencia de conflicto, Hablamos de esa paz profunda que Pablo ya había descrito en el capítulo 2, esa paz que derriba muros entre las personas, uniendo a judíos y gentiles en un solo cuerpo en Cristo. Luego, el amor. Este ha sido el motor de toda la carta, desde el amor de Dios al elegir a su pueblo hasta el amor que debe definir las relaciones en la iglesia y en la familia. Es, por así decirlo, el pegamento que lo une todo. Y claro, este amor no es un simple sentimiento al aire, sino que está anclado en la fe. Pablo les recuerda que la confianza en Dios es la raíz de la que brota el amor verdadero, una fe que es un don, un regalo directo de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y finalmente, la gracia, el concepto que lo envuelve absolutamente todo. Es ese favor inmerecido de Dios que, como Pablo explicó en el capítulo 2, es la base de la salvación. Sin esta gracia, la paz, el amor y la fe sencillamente no serían posibles. Y ahora, atención, porque vamos con un detalle que es sencillamente brillante. La elección de estas palabras no es nada casual. De hecho, crea un eco perfecto con el principio de la carta. Resulta que la conclusión de Pablo no es aleatoria, es un espejo, un reflejo intencionado de su saludo inicial. Es una técnica literaria increíble, que cierra el círculo de su mensaje de una forma muy satisfactoria. Y aquí se ve de maravilla. Fijaos en esta estructura que podríamos llamar de sujetalibros. En la apertura, capítulo 1, versículo 2, saluda con gracia y paz a vosotros. Y en el cierre, capítulo 6, versículos 23 y 24, se despide con paz a los hermanos, la gracia sea con todos. Paz y gracia, las mismas 2 palabras enmarcan toda la epístola. Es una forma de decir que todo lo que hay en medio, toda la teología, toda la práctica, existe dentro de ese marco de la gracia y la paz de Dios. Y esto nos lleva a la gran conclusión. Como bien dice esta cita, las palabras finales no son un adiós, sino una última instrucción sobre cómo vivir el mensaje. Pablo está condensando todo en una bendición final, recordándoles que vivan en paz, en amor, en fe y sobre todo envueltos en la gracia que lo empieza y lo termina todo. Y esto nos deja con una pregunta muy interesante para reflexionar. Si alguien tuviera que resumir su mensaje más importante para otra persona, en la vida, en el trabajo, en la familia, ¿qué palabras finales elegiría? ¿Cuáles son esos conceptos que enmarcan nuestro mensaje principal?